Este resumen consta de dos partes, siendo la presente la primera parte. Es la más corta de las dos, el segundo resumen es bastante extenso. Así que comenzando con las propiedades del carbono y el origen del petróleo. Lo más importante o lo más destacable de las propiedades del carbono son que posee una tetravalencia. Posee distintos tipos de enlace y cada tipo de enlace posee ángulos, distancias y energías de enlace distintas. La tetravalencia se produce aquí en el estado fundamental del carbono. El electrón que está en el orbital 2s hibrida hacia el orbital 2p, formando 4 orbitales distintos, que se conocen como sp3. Dependiendo de los tipos de enlace, el enlace sp3 se produce cuando los 4 orbitales híbridos comparten el mismo nivel de energía. El enlace tipo sp2 es cuando tenemos 3 enlaces en el mismo nivel de energía y uno en un nivel de energía más alto. Y la hibridación sp es cuando se comparten 2 orbitales sp de baja energía y 2 orbitales p de alta energía. El tipo de enlace sp3 es un tipo de enlace completamente tetraédrico. El ángulo de enlace es de 109 grados. El sp2 posee un ángulo de enlace de 120 grados y es plano, es un trigonal plano. Y el enlace sp posee un ángulo de enlace de 180 grados y es completamente lineal. Las energías de enlace son directamente proporcionales a si son sp3 mayores que sp2 mayores que sp. En el caso del etano, vamos a analizar el etano. El enlace carbono-carbono sp3 posee una energía de enlace de 88 kilocalorías por mol, con la longitud de enlace de 154 Armstrong. El carbono sp2 a carbono sp2 posee una energía de 152 kilocalorías por mol y es un enlace más corto, 1,33 Armstrong. Y finalmente, de carbono sp a carbono sp posee una energía de 300 kilocalorías por mol, una longitud de enlace de 1,20 Armstrong. El petróleo es una mezcla heterogénea de compuestos orgánicos llamados hidrocarburos. Un hidrocarburo es una sustancia o un compuesto que posee carbono e hidrógeno con variables cantidades de oxígeno, nitrógeno y azufre. Pueden presentarse entre gaseosos, líquidos o sólidos. En su estado natural se conoce como petróleo crudo y es un líquido de color oscuro, de olor fuerte, viscoso y su densidad se encuentra entre 0,8 y 0,95 gramos por ml. El petróleo es de origen fósil, fruto de la transformación de materia orgánica que son enterrados bajo pesadas capas de sedimentos. Es la alta presión y las altas temperaturas lo que produce este betún de hidrocarburos, que al mismo tiempo produce más ligeros, entre ellos líquidos y gaseosos, proceso que se conoce como el craqueo natural. Estos productos ascienden a la superficie por su menor densidad gracias a la porosidad de las rocas sedimentarias. Por lo tanto, como el petróleo posee una densidad menor que la del agua, el petróleo flota en agua y asciende hasta la superficie hasta que encuentra una capa que ya no es porosa y que el petróleo no puede atravesar. Se junta el petróleo líquido y encima del petróleo líquido se encuentra el gas. El gas se extrae como gas natural, generalmente butano, propano y etano, y el petróleo, el sólido, se extrae con otro tipo de máquinas, que son las mineras que uno ve en las películas y entre otros. El petróleo natural no se usa como se extrae de la naturaleza, sino que se separa en mezclas más simples de hidrocarburos que tienen usos específicos. Todo el petróleo bruto ingresa a una torre de destilación a una alta temperatura y como es una mezcla, los componentes más livianos, que son los gases como el butano y el propano, se van a condensar en la parte más fría de la torre, que es también la más alta porque es la que posee el menor calor. A medida que uno va descendiendo, se van obteniendo compuestos orgánicos de mayor peso, que por lo tanto condensan a mayores temperaturas. Entre ellos la gasolina, la supergasolina, también conocida como benzina de avión, queroseno, gasoil, fuel doméstico y finalmente el fuel pesado o alquitrán, que estos se mantienen sólidos a temperaturas de 400 grados Celsius.
Dependiendo del número de carbonos que haya en la cadena de compuestos orgánicos, y dependiendo de los átomos y del arreglo de los átomos dentro de la cadena de carbonos, se pueden clasificar los distintos compuestos dependiendo de los distintos grupos funcionales que poseen. Por lo tanto, se hacen reglas de cómo nombrar estos compuestos y los grupos funcionales. Partiendo por los alcanos, son compuestos que están formados solamente por carbono e hidrógeno y siguen la fórmula siguiente. Hay 2 veces más 2 el número de hidrógenos que el número de carbonos. Tenemos el metano para el compuesto que se forma con un carbono, etano para 2, propano para 3, butano para 4, pentano para 5. Hexano para 6, heptano 7, octano 8, nonano 9 y decano 10. Podemos analizar que con un carbono, si lo multiplicamos por 2 y le sumamos 2, obtenemos el número de hidrógenos. Tenemos 2 carbonos en el etano, 2 por 2 son 4, más 2 son 6, tengo los 6 hidrógenos, y si hacen la matemática para el resto, uno puede darse cuenta que la matemática se cumple. Los radicales de cada uno es cuando tienen carga, cuando hayan perdido uno de sus hidrógenos. Se les cambia el ano por hilo. Por lo tanto, el metano posee el radical metilo. El etano pasa a ser un radical etilo y así sucesivamente. Propilo, butilo, pentilo. Hay alcanos ramificados. En este caso tenemos un decano que tiene 1, 2, 3, 4 sustituyentes metilos, porque poseen un carbono los sustituyentes. Cada uno de estos se nombra de la manera en que la suma total de los números dentro del nombre sea la menor. Por lo tanto, si numeramos de 1 a 10 la cadena, tenemos dos maneras de poder numerarla. De 1 a 10 de derecha a izquierda, de 1 a 10 de izquierda a derecha. Sin embargo, de derecha a izquierda nos da un número menor, 2, 6, 7, 8, y no el mayor, 3, 4, 5 y 9. Por lo tanto, el nombre correcto para este compuesto es el 2,6,7,8 tetrametil, porque hay 4 metiles decanos. ¿Cómo se puede formular? Es un decano, la cadena principal de 10 carbonos, con tetrametilos, es decir, hay 4 metilos dentro de la cadena en las posiciones 2, 6, 7 y 8. Están los alcanos cíclicos. Los alcanos cíclicos tienen que ser compuestos orgánicos de 3 o más carbonos. El nombre de cada uno son ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, es decir, la cadena principal del compuesto orgánico con el prefijo ciclo. Los alquenos poseen uno o más dobles enlaces presentes en su cadena. Por lo tanto, los alquenos, como presentan un doble enlace carbono-carbono, solamente parten a partir del eteno. El eteno también se conoce como etileno. Se cambia la terminación ano por eno. Entonces tenemos el propeno, tenemos el 1-buteno y tenemos el 2-buteno, ya que el enlace doble puede estar al inicio de la cadena o al fin de la cadena, sigue siendo 1-buteno, y al medio de la cadena. Tenemos los cicloalquenos, que son los alquenos cíclicos y se denominan de la misma manera. El ciclopropeno viene del propeno en su forma ciclo. El ciclobuteno proviene del buteno en su forma ciclo. Aquí tenemos el ciclo hexadieno. ¿Por qué dieno? Porque posee dos enlaces dobles. Si nombramos este como el número 1 y vamos nombrando 2, 3 y 4, obtenemos que en posición 1 y 3 hay un doble enlace, ya que la posición de los dobles enlaces se lee de 1 hacia 2 y de 3 hacia 4. Por lo tanto, el enlace doble parte en 1 y el enlace parte en 3. Tenemos dos dobles enlaces, un dieno en 1,3, que parten en 1,3, 1,3, y que forman una cadena de ciclo hexano, ya que es un ciclo de 6 carbonos. Tenemos los alquinos, que son
compuestos orgánicos que presentan triples enlaces. La fórmula general es CnH2n-2, es decir, hay 2 veces menos 2 el número de hidrógenos que de carbono. Tenemos el etino o acetileno. Hay que recordar que el eteno se conoce como etileno. Tenemos el propino, el 1-butino, el 2-butino, la misma razón por la que tenemos el 1-buteno y el 2-buteno, solamente que en este caso es un butino, ya que los alquinos terminan en ino. Tenemos un diino que presenta 2 enlaces triples. Si tenemos una cadena de 5, hay 2 maneras de ordenar los triples enlaces. El 1,4 pentadiino y el 1,3 pentadiino. Tenemos un carbono acá, 2, 3, 4, 5. Parte en 1, parte en 3. 1,3 pentadiino. Tenemos los radicales de cada uno. Se nombran de la misma manera que los radicales de los alcanos, solamente que ahora son alquenos y alquinos. Tenemos el etenilo, también conocido como radical vinilo, el 2-propenilo, el 1-propenilo, isopropenilo, se llama isopropenilo ya que tengo la misma distribución de carbonos tanto en un sentido como en el otro. Tengo el 1-propenilo, porque el radical parte en este carbono, ha unido a una cadena más larga o con otros grupos funcionales. Tengo 1, 2, 3 y en 1 se encuentra el triple enlace. Y si se une por el otro lado de la cadena, aquí está mi cadena más larga, tengo 1, 2, 3. El enlace triple parte en 2, es el 2-propenilo. Tenemos los nitrocompuestos, que son grupos que presentan el grupo nitro. Una estructura de NO2. NO2, un nitrógeno, 2 oxígenos, carga negativa con carga positiva encima del nitrógeno. ¿Cómo se nombran? Tenemos el nitrometano, al mismo tiempo podemos tener el nitroetano, nitropropano, el 2-nitropropano, el 1-nitroputano, 2-nitroputano. En una cadena ramificada, la cadena principal es esta de 4 carbonos presentes acá. El grupo nitro presenta mayor prioridad que el grupo alquilo, por lo tanto se nombran 1, 2, 3, 4. Tengo un 2, tengo el nitro, y en 3 tengo el metil, y se ordenan en orden alfabético. 3-metil, 2-nitroputano. Una cadena de 4 carbonos que en 2 posee un grupo nitro y en 3 posee un radical metil. Están los halogenados o halogénuros que presentan algún elemento halógeno dentro de su cadena. Los halógenos hay que recordar son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Y hay 2 maneras de nombrar estos compuestos. Tenemos los clorobutanos, por ejemplo el 2,3 clorobutano, que es una molécula simétrica, o también está el 1-cloropropilo, también conocido como cloruro de propilo, como si fuera una sal, pero en vez de un metal tenemos un radical alquilo. Tenemos los éteres, que son compuestos que presentan un oxígeno dentro de su cadena. Hay 2 maneras de llamar a los éteres. Tenemos un etil unido a un oxígeno, por lo tanto es un etoxi. Y tenemos una cadena de 5 unidos al oxígeno, por lo tanto es el 1-etoxipentano. Otra manera de llamarlo es darnos cuenta que esta es una cadena de 5, esta es una cadena de 2, esta cadena de 5 es un pentilo, esta es una cadena de 2, es un etilo, y es el etil-pentil-éter. Etil-pentil-éter. Más complejo, tenemos un ciglobutano unido al oxígeno, por lo tanto es un ciclobutil-oxi, oxi para denotar que hay un oxígeno, y este es el ciglobutiloxibenceno, porque es un benceno unido a un ciglobutiloxi, o ciclobutil, fenil, éter. Tenemos las aminas, hay 4 tipos de aminas. Tenemos el amoníaco, la amina más simple.
tenemos una amina primaria que posee un grupo alquilo, una amina secundaria, dos grupos alquilos y una amina terciaria, tres grupos alquilos. Para nombrar las aminas tenemos que nombrar la cadena principal, en este caso una cadena de 3, y nos damos cuenta que en el nitrógeno hay un metilo. Por lo tanto, este es el N-metil propilamina. N-metil, en el nitrógeno hay un metil, propil, la cadena de 3, amina, el grupo funcional. En este caso tenemos dos sustituyentes con una cadena de 4 carbonos, que es la cadena principal. Tenemos el N-etil, N-metil, butil, amina. Tenemos alcoholes, que son los grupos que presentan hidroxilos o UOHs. Tenemos el alcohol bencílico, que es un anillo bencénico con un carbono de más, como el tolueno, por ejemplo, con un OH. Y tenemos el alcohol etílico, también llamado como etanol. En este caso tenemos una cadena de 3 principal, 1, 2, 3. En 2 hay un doble enlace, por lo tanto este es el 2-propenol. Esta es una cadena de 4 carbonos. En el primer carbono hay unido un OH, por lo tanto este es el N-butanol. El N-butanol se utiliza, el sufijo N se utiliza para denotar que es una cadena lineal. N-butanol. Aldehídos y cetonas. Los aldehídos y las cetonas son bastante similares. Los aldehídos poseen un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno y por un enlace simple a un hidrógeno. Y las cetonas poseen un carbono unido a doble enlace. Un carbono unido vía doble enlace a un oxígeno. Por lo tanto, en una cadena de 4 para las cetonas, si está ubicado en 2, el doble enlace con el oxígeno, esta es una 2-butanona o una etil-metil-cetona. Tenemos la propanona, también conocida como la acetona. El formaldehído es completamente terminal, siempre va a ser terminal, nunca va a ser intermediario como la acetona. Al mismo tiempo, la acetona siempre va a ser entre medio de la cadena y nunca terminal. Si es una acetona terminal, tengo un aldehído. Los aldehídos se llaman con terminación al, metanal, etanal, propanal, butanal, así sucesivamente. Tenemos ácidos carboxílicos y sus derivados. El ácido carboxílico posee un carbonilo, un carbono unido vía doble enlace con un oxígeno y un OH, COOH. Aquí tenemos 1, 2, 3 carbonos, es el ácido propanoico. Tenemos un ciclohexano, este es el ciclohexano carboxílico, el ácido ciclohexano carboxílico, ya que tengo un carboxi y un ciclohexano. Y en este compuesto especial, que tiene dos grupos de ácidos carboxílicos, es una cadena de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto es un ácido pentano dioico, ya que es un alcano simple con dos grupos, dioico. El ácido carboxílico siempre es terminal. Dentro de los derivados tenemos el anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico posee esta estructura. Tengo dos carbonilos unidos a través de un oxígeno. Tenemos el anhídrido etanoico, ya que tengo 1 y 2, 1 y 2. Tengo dos carbonos a cada lado del anhídrido. Tengo el propanoico, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y tengo el anhídrido benzoico. Un anillo bencénico con un metil, un anillo bencénico con un metil, anhídrido benzoico. Tenemos los ésteres. Los ésteres tienen una manera bastante particular de denominarse. Se denomina primero la porción unida al carbonilo con la porción unida al oxígeno solo, al oxígeno simple enlace, como radical. Por lo tanto, tenemos una cadena de dos carbonos que se llama etanoato y tenemos un metilo unido al oxígeno vía el simple enlace de metilo, etanoato de metilo.
En este caso tenemos una cadena de 5, en 3 hay un metil, y unidos al oxígeno, que está unido vía simple enlace, tenemos un etilo. Este es el 3-metil pentanoato de etilo. Tenemos los cloruros de ácido. Por ejemplo, tenemos el ácido hexanoico, pero en vez de un OH tenemos un halógeno. Por lo tanto, esto sería el cloruro hexanoilo. Cloruro de hexanoilo. Tenemos el ácido acético, que es el ácido etanoico, porque tiene dos carbonos. Lo cortamos y es el acetilo. Y entonces sería el halogenuro de acetilo. Puede ser fluoruro de acetilo, cloruro de acetilo, etcétera, etcétera, etcétera. A partir del ácido metanoico obtenemos el cloruro de metanoilo, ácido etanoico, cloruro de etanoilo, cloruro de propilo, cloruro de butilo y así sucesivamente. Tenemos las amidas. Las amidas se producen por la reacción de una amina con un ácido carboxílico. Es decir, tengo un carbonilo unido a un nitrógeno. Aquí en este caso es una amina no N sustituida, por lo tanto solamente el nitrógeno tiene 2 hidrógenos que no se cuentan. Y contamos, un carbono, 2, 3, 4 y en 2 posee un metil. 2-metil butanamida. Una cadena ramificada más grande. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primer carbono siempre es el del carbonilo. En 2 tengo un etil, en 5 tengo un metil. Es la 2-etil 5-metil hexanamida. Tenemos también la metanamida, etanamida. Tenemos amidas sustituidas, por ejemplo la N-metilpropanamida. Tengo amidas N,N disustituidas, por ejemplo la N,N dimetilbutanamida. Es una amida, por lo tanto tengo un carbonilo unido a nitrógeno, que posee butanos, es decir, una cadena de 4 enlaces, y N,N dimetil, es decir, que en el nitrógeno hay 2 metilos. Y tengo los nitrilos. Los nitrilos son compuestos que poseen un enlace carbono-nitrógeno triple enlace. Y hay dos nomenclaturas distintas. Está el etano-nitrilo, ya que posee 2 carbonos, o el grupo nitrilo de carbono triple enlace con nitrógeno también se conoce como el cianuro. Bueno, tengo el cianuro de el radical restante, metilo. Por tanto, el etano-nitrilo y el cianuro de metilo son el mismo compuesto. Está el propano-nitrilo, que es el nitrilo de 3 carbonos, pero también está el cianuro de etilo, ya que tengo el cianuro de 1,2 etilo. Las prioridades son las siguientes.